desde lo más simple y cómo se realiza un proceso simple en cualquier ámbito hasta llegar a entender la complejidad de un proceso a nivel jurídico. Pero algo importante, vean esta palabra clave, teoría. ¿Por qué vamos a hablar de teoría? Bueno, siempre necesitamos, antes de llegar a la práctica, que ya ustedes en algún momento van a poder llevar procesos, si se asignan casos, por ejemplo, en el bufete, si sacan, por ejemplo, clínicas en el área de especialidad, llevarán entonces la teoría que ustedes aprenden acá, es decir, los conceptos básicos que se relacionan con el proceso jurídico a la práctica. Pero precisamente en este curso ustedes van a tener ese primer acercamiento al proceso jurídico como tal. Es decir, vamos a conocer toda la teoría, vamos a conocer los conceptos más importantes. Algo fundamental es que ustedes deben de alguna manera no solo comprender esas instituciones jurídicas procesales, es decir, aquellas instituciones, aquellas figuras que pues de más está decirlo, forman parte de un proceso que se utilizan dentro de un proceso jurídico, sino que además de identificarlas deberán saber de alguna manera diferenciarlas entre sí. Y no quisiera empezar ya a utilizar yo términos procesales porque estamos precisamente en esta semana introductoria, pero sí es algo importante que todos ustedes recuerden que precisamente nuestro curso entonces nos llevará y se enfocará en 3 puntos importantes. El primero, obviamente, conocer esas instituciones jurídico-procesales. El segundo, saber diferenciar precisamente esas instituciones jurídico-procesales, es decir, no confundir esas figuras porque la confusión puede llevarnos a tener una mala aplicación práctica. Y la última fase es poder ya entonces trasladar esas figuras que conocemos diferenciadas ya entre sí a un ambiente real. Es decir, traer esa teoría, esos conceptos que aprendemos a el ámbito real de un proceso jurídico. Claro, el semestre tampoco es que dé tiempo como para que ustedes vayan a presenciar o vayan a llevar a cabo un proceso, porque obviamente estamos en una parte introductoria de lo procesal. Cuando ustedes vayan en algunos semestres más adelante, ya van a empezar a ver el derecho procesal civil, el procesal laboral, por ejemplo, también el procesal administrativo, pero será algo que se va a realizar de tal manera que ustedes lleven poco a poco los conceptos, las nociones, para llegar precisamente a ese momento en el cual lo van a aplicar a la realidad en un área específica del derecho. Es decir, el enfoque entonces, como se los decía hace un momento, se desarrolla en 3 pilares: la identificación de las instituciones jurídicas. Eso nos va a llevar a estudiar muchos conceptos, a leer mucho, a investigar mucho. Entonces, mucho ojo, porque hay personas que piensan que al ver proceso todo es práctica. No, si no conocemos la teoría, no podemos llegar a la práctica. Entonces, no menospreciemos el hecho de que en este curso únicamente nos vamos a quedar en identificar las figuras. Es sumamente importante porque cuando ustedes lleguen a semestres más adelante, este curso lo van a recordar sin duda alguna. Bien, importante entonces esa identificación, esa diferenciación que debe hacerse entre cada figura jurídico-procesal, pero también el hecho de transformarlas a la realidad. Es decir, vamos a tomar entonces casos de nuestra realidad nacional para que ustedes puedan homologar las figuras que estamos estudiando con lo que está pasando. Y ahí pues vamos a hacer uso mucho del recurso de materia informativa que nos da diario en esta coyuntura nacional los medios de comunicación, pero será todo por etapas, ¿verdad? Entonces, importante que sepamos a qué venimos a este curso y la importancia de que pongamos atención cuando analicemos cada una de las figuras jurídico-procesales que analicemos. Bien, continuando entonces, vamos a ver acá cuál es el esbozo, cuál es el desarrollo de nuestro programa de curso. Algo importante es que como primer punto, que es ya las diapositivas que tenemos preparadas, es precisamente esa definición, naturaleza y poder entender
qué se puede o qué se tiene como derecho procesal. Es decir, no podemos hablar de proceso si no sabemos qué es el derecho procesal, que está inmerso dentro del proceso jurídico. Entonces, vamos a analizar en su momento una definición, vamos a entender su naturaleza jurídica, es decir, a qué rama del derecho este pertenece. Vamos precisamente a determinar de dónde viene el derecho procesal a través de sus fuentes y hoy, algo muy, muy importante es que se va a determinar esa importancia y trascendencia del derecho procesal, valga la redundancia, en el proceso jurídico como tal. Entonces, sí es muy, muy importante que todos ustedes estén pendientes siempre del desarrollo de nuestro curso. Pero bien, si ya sabemos que el derecho procesal en su momento oportuno, vamos a entender entonces que además de que el derecho procesal tiene figuras jurídicas doctrinarias, también tiene figuras jurídicas que la doctrina no las define, pero las desarrolla la ley. Pero entonces tenemos muchas leyes a nivel nacional en las cuales podemos ver una conexión procesal. Sin embargo, tenemos leyes procesales en las cuales, pues obviamente su naturaleza es eminentemente procesal. Y en ese orden de ideas, entonces, vamos a estudiar a la ley procesal. Es decir, cuando nosotros hablamos del derecho procesal, vamos a entender que a qué se dedica este derecho, que estudia, que desarrolla esas figuras jurídico-procesales de carácter doctrinario, pero debemos entender que la doctrina nos da definiciones, la doctrina nos puede ejemplificar, pero quien desarrolla a lo específico en el ámbito nacional es la ley procesal, porque van a ver que al momento de nosotros realizar análisis dentro del marco del derecho procesal, vamos a citar a muchos autores nacionales e internacionales, pero cuando caemos en cuenta de analizar la ley procesal, nos vamos a restringir específicamente a la normativa guatemalteca. ¿Por qué? Porque la normativa obviamente cambia dependiendo de cada país, de cada lugar en el cual se estudie el derecho procesal y el proceso jurídico como tal. Algo importante, si vamos a conocer y vamos a estudiar a la ley procesal, debemos saber entonces que la misma, pues de alguna manera es una normativa bastante general. En ese orden de ideas, entonces, cuando hablamos de generalidad, nos estamos refiriendo a que la normativa procesal en muchas ocasiones se aplica a un nivel laboral, a un nivel civil, entre otras cuestiones, dado que el proceso, sin duda alguna, es uno solo, el cual cumple ciertos requisitos, debe respetar ciertas garantías, que es todo lo que vamos a desarrollar en este curso, pero algo importante, surte o tiene algunos cambios dependiendo de la rama en la cual se aplique. Entonces, ¿cómo vamos a integrar a la norma procesal a esos pequeños cambios que nos pide cada una de las ramas del derecho? Es decir, el proceso es uno solo, pero si nos vamos al ámbito penal, al ámbito civil, al ámbito procesal administrativo, tendrá algunos cambios, esto dadas las circunstancias de la naturaleza de ese proceso. Entonces, debemos saber cómo integrar esa ley procesal general, nuestra ley del organismo judicial, con el Código Civil, cómo integrarla con el Código Procesal Civil, cómo integrarla con el Código Procesal Penal, cómo integrarla con nuestra ley de lo contencioso administrativo. Claro, acá nosotros no vamos a ver cada una de esas leyes, porque no nos daría tiempo y el programa tampoco lo contempla. Sin embargo, necesitamos que precisamente en este curso ustedes puedan salir de alguna manera con los conocimientos base para poder realizar ese análisis cuando estén en la rama del derecho procesal específica. Es decir, acá nunca va a haber una fórmula en la cual a usted le van a decir, mire, usted va a integrar esto así y así. No, usted tiene que tener los principios rectores de la integración de la ley procesal para poder realizar ese análisis. Entonces, mucho ojo, importante que nuestra carrera es eminentemente analítica. Debemos analizar dependiendo cómo surgen las circunstancias y cómo se presenta precisamente la normativa. Bien, número 4, si vamos a estudiar a la ley procesal, además de saber integrarla con otros cuerpos normativos,
debemos también saber cómo interpretarla para su aplicación. Es decir, debemos saber cómo se aplica nuestra ley procesal en el tiempo, y cuando hablamos del tiempo, mucho ojo, estamos hablando de la temporalidad, valga la redundancia, en la cual se aplica, es decir, cómo se aplica la ley procesal en el pasado, en el presente y en el futuro. Esto porque cuando estamos en la práctica surgen precisamente esos problemas. En muchas ocasiones no se tiene conocimiento de los principios rectores de cómo se aplica la ley procesal, y por ello es que en muchas ocasiones el abogado en muchas situaciones pues aplica de manera errónea la norma. Algo importante, además de aplicarla en el tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿cómo se aplica entonces nuestra ley procesal en el espacio? Es decir, ¿cómo la aplicamos en Guatemala? ¿Cómo la aplicamos cuando un guatemalteco se relaciona con el exterior del mundo, con un país vecino, con un país dentro de Centroamérica, con un país en otro continente? ¿O cómo se defiende nuestra ley procesal ante procesos que vienen externos? Es decir, internacionalmente puede venir alguna circunstancia, y cómo entonces nuestra ley se protege para ser respetada y hacer respetar precisamente la determinación de voluntad de las partes en algunas ocasiones, cuando hablamos de lo privado o en lo público, cómo hacemos respetar precisamente la soberanía del Estado. Cuestiones que vamos a analizar en su momento. Vamos a ver figuras jurídicas procesales sumamente importantes que ustedes van a empezar a relacionar también con las demás materias que ya están llevando, que es el derecho civil, el derecho penal. Estas figuras jurídico-procesales, sin duda alguna, no dejarán de escucharlas hasta el último día que ustedes ejerzan la profesión. Hablamos acerca de la jurisdicción, que ya vamos a hablar acerca de su definición, de qué otras definiciones o cómo se puede diferenciar de otros actos jurisdiccionales, entre otros, ¿verdad? La jurisdicción es una figura jurídico-procesal muy importante. Bien, también algo importante, vamos a analizar a la competencia en el ámbito procesal. Algo importante, debemos en su momento hacer esa acotación, esa diferencia entre la jurisdicción y la competencia, que en su momento lo vamos a abordar y vamos a determinar precisamente esos puntos clave en los cuales ustedes deben tomar como rectores para poder tener clara la aplicación de estos conceptos, la jurisdicción y la competencia. Esto en el entendido de que todas estas figuras jurídico-procesales las van a analizar siempre y las van a llevar a la práctica al momento de estar en un proceso jurídico de cualquier naturaleza. Perdone que le interrumpa, licenciada. Dígame. Usted está presentando, porque nosotros no se ve nada en la pantalla. Hace un momentito me dijeron que sí se veían los Sí, compañeros. hace un ratito sí, pero luego ya no. Cuando usted ¿Hace comenzó cuánto? a exponer ya no. Vale. Pero es el programa de curso. Ese lo encuentran en la página de la facultad. Voy a Ah, está volver bien, a, gracias. voy a volver a cerrarlo solo para efectos de... Fíjense que no es la primera vez que pasa. Ya nos pasó en la clase pasada, pero el problema es que también será otro tema que voy a reportar, o solo que sea porque no tenemos licencia. Eso es muy probable, porque así nos pasó el día lunes. El día lunes yo estaba presentando todo en orden y de repente se borró. Por favor, cuando se borre la presentación, me escriben, me ponen un mensaje en el chat. A mí acá me salen ventanas emergentes. ¿Logramos ver? Ahora sí, licenciada. Ahorita sí, licenciada. Vaya, muy bien. De cualquier forma, este programa ustedes lo encuentran en nuestra página, en la página de la facultad. Ingresan a donde dice Pensum de Estudios, programa de curso. Somos el curso 214, Teoría del Proceso. Bien, estamos entonces en esa importancia que tiene el análisis de este programa de curso. Pero además de identificar esas figuras jurídicas, también debemos entender no solamente una parte temática en la cual ya sabemos
esos conceptos importantes dentro del proceso, sino también una parte mucho más orgánica. Y aquí entonces hablamos acerca de la organización jurídica en el ámbito procesal. Cómo entonces tienen sus características los órganos jurisdiccionales, es decir, nuestros órganos que imparten justicia, cómo se clasifican a nivel nacional, cómo se integran, cómo se organizan. Y mucho ojo que cuando digo organizar me estoy refiriendo precisamente a qué jerarquía se debe respetar a lo interno de un órgano jurisdiccional, a lo interno de un órgano que imparte justicia, cómo funciona el Poder Judicial. Entonces, además de comprender las actividades o las figuras jurídico-procesales que se aplican en el proceso, además de estudiar al proceso, no solamente podemos conocer al proceso, debemos conocer en dónde se aplica el proceso. Es decir, en qué lugar se va a aplicar el proceso. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si ustedes tienen que llegar a un lugar donde fueron invitados y solamente les dan una dirección? Anteriormente, pues obviamente nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, pues quizá fueron una generación en la cual pues ellos encontraban precisamente esa dirección. Pero no me negará nadie que es mucho más difícil llegar a un lugar solamente con la dirección, sin haber ido previamente con algún acompañamiento a conocer en dónde es, porque en muchas circunstancias puede que ustedes lleven un Waze y lleguen directo, pero quizá como no conocían la zona, sea un lugar de frío y ustedes lleguen, por ejemplo, con una bermuda. O puede ser que lleguen ustedes a un lugar caliente y lleguen con un slip para dormir, por ejemplo. Entonces, ¿a qué va este punto relacionado? A que el hecho de conocer en dónde se desarrolla el proceso nos nutre para poder saber precisamente para qué nos sirven precisamente estas figuras jurídico-procesales. Es decir, yo debo comprender la diferencia entre jurisdicción y competencia para poder saber cómo me sirven para aplicarlas a lo interno de un juzgado, a lo interno de una cámara, a lo interno del organismo judicial para poder diligenciar mi proceso. Entonces, ¿dónde se va a desarrollar el proceso jurídico en Guatemala? Se organiza y se desarrolla dentro de el poder judicial. Es decir, para poder conocer y para poder saber cómo se aplican en la realidad estas figuras jurídico-procesales que vamos a analizar, debemos conocer hacia dónde vamos. Y vamos precisamente a conocer cómo se organiza ese poder judicial. Vamos a saber entonces cómo se organizan los juzgados, cómo se organizan las cámaras, cómo existen entonces instancias y por qué existe entonces cámaras y juzgados. No se asusten, todo eso lo vamos a ver, vamos a definirlo precisamente. Y algo sumamente importante, esos principios de organización. Por otro lado, entonces, si ya conocemos y si ya vamos a saber esas figuras jurídico-procesales, vamos a saber en todo momento, entonces, hacia dónde se aplica el proceso, que es dentro del organismo judicial. Ahora vamos a ver quiénes intervienen en un proceso, porque de nada nos sirve conocer al 100 el proceso, conocer en dónde se va a aplicar el proceso si no tenemos noción, si no tenemos idea de qué personas o qué partes van a intervenir o sujetos van a intervenir en un proceso. ¿Y por qué debemos saberlo? Porque debemos identificarlos en la realidad y porque debemos saber los límites del alcance de sus actuaciones, tanto de las partes como de los sujetos procesales. Por último, entonces, vamos a analizar entonces a la acción procesal. Eso es algo importante. ¿Y esto por qué? Debemos tener presente que la acción procesal será entonces ese inicio del proceso. Pero vean cuánto tenemos que estudiar para poder llegar al inicio del proceso. Es decir, cómo es entonces que se inicia un proceso a través de la acción procesal. Y vamos a estudiar todos estos subtemas que se nutren en gran manera de una parte eminentemente teórica o de doctrina. Además, entonces, debemos tener presente que debemos saber
además de conocer cómo inicia el proceso, qué se va a pedir, qué se discute en un proceso, y lo vamos a hacer a través del análisis de la pretensión procesal. Eso es algo sumamente importante. Claro, estudiando todos sus subtemas y obviamente analizando la parte que es teórica. Pero también vamos a aprender algunos mecanismos de cómo se puede ejercer entonces defensa o desvirtuar una acción procesal, es decir, la excepción. Esto considerando que ustedes en el ejercicio de su profesión no siempre van a estar del lado del que demanda, sino que en muchas ocasiones pueden estar precisamente defendiendo a la persona que ha sido demandada o que ha sido denunciada. Entonces, no solamente debemos saber cómo aplicar o cómo ejercer la acción procesal, sino que también debemos conocer algunas formas o maneras legales en las cuales podemos desvirtuar o de alguna manera traer hacia abajo la acción procesal. Claro, con todos sus subtemas que en su momento se van a abordar. Bien, y para finalizar entonces, para continuar, vamos a hablar ya entonces del proceso jurisdiccional como tal. Después que ustedes ya conocen pues todas las generalidades que hemos hablado, entonces podrán comprender el ecosistema en el cual se desarrolla el proceso jurisdiccional. Entonces, en ese momento vamos a analizar su definición, su naturaleza y cuál es el objeto y sus características. Aquí algo muy importante, su clasificación. Eso quiere decir cómo se van a clasificar los procesos. Por otro lado, entonces, ya al conocer al proceso, las formas de ejercer la acción por parte del demandante y del demandado, asimismo, después de haber conocido ya en su momento esos conceptos jurídicos procesales que son fundamentales, vamos a analizar esos principios procesales y cómo se dan entonces ciertas reglas técnicas que se deben aplicar. En el entendido entonces que los principios son esas bases de carácter doctrinario que sustentan al proceso, pero mucho ojo, que se desarrollan en la ley y se van a ver en su momento de manera mucho más detallada. Posteriormente vamos a entender a través de la teoría, a través de la doctrina, a los actos procesales como tal. Y en su momento los vamos a analizar de manera detallada, atendiendo a esos actos del tribunal, de las partes y de terceros. Posteriormente, entonces, vamos a hablar acerca de los imperativos jurídico-procesales, algo sumamente importante que son esas obligaciones, esas cargas que tienen precisamente los procesos jurídicos y obviamente vamos a saber la definición de los mismos, esas obligaciones y esos deberes procesales y obviamente qué carga procesal tiene cada una de las partes al momento de actuar. Para finalizar, nuestro programa nos lleva a analizar a la prueba. Esto porque sin duda alguna, cuando veamos el concepto de proceso y cuando entendamos las fases del proceso, es importante recordar que además de las que ya hemos venido hablando, como la acción procesal, la pretensión que va inmersa como figura dentro del proceso, la prueba es fundamental porque desarrolla una de las etapas más importantes del proceso y la cual se encuentra constante en cualquier proceso civil, laboral, entre otros. Y bien, continúa nuestro programa ya finalizando y además de la prueba, que es una etapa en la cual precisamente se define el fallo o la sentencia del órgano jurisdiccional, entonces nos lleva a estudiar a la sentencia como tal. ¿Qué puede ser considerado sentencia y hasta qué punto se deben cumplir con ciertas formalidades para que una resolución pueda ser considerada sentencia? Cuestión que en su momento vamos a platicar. Nos lleva entonces a analizar la clasificación de las sentencias para entender que vamos a tener algunas sentencias que se dan a través de autos que se van a hacer de alguna manera interlocutorias,
algunas otras que van a ser definitivas, pero algunas otras sentencias que nos van a llevar a tener un seguimiento a través de la ejecución de las mismas. Esto lleva a la clasificación que tienen las sentencias en nuestra ley y que desarrollan la doctrina que ya existe. Pero algo importante, el proceso no es solo llegar a sentencia. Después de la sentencia viene la ejecución de la sentencia, pero algo sumamente especial, viene esa teoría de la impugnación. Es decir, si nos encontramos desde la persona que es la demandante y que ésta ha ganado precisamente ese proceso jurídico, pues ni siquiera pensaremos en la impugnación. Pero, ¿qué sucede si ustedes quizá, perdón, quizás se encuentran del otro lado, ejerciendo precisamente una defensa dentro de esa respuesta a la acción procesal? En este caso, entonces, vamos a impugnar. Bien. Bien, les pido un minuto. Tengo un problema en la garganta. Adelante, Lee. Tómese su tiempo.
Muchas gracias a todos. Bien, entonces vemos la importancia precisamente del desarrollo de nuestro programa de curso y la importancia de que ustedes tengan una noción precisamente de a qué vienen, de saber precisamente que el derecho procesal no solamente va a ser identificar figuras, sino que también llevarlas a una realidad, tener una noción de la existencia, pero que de alguna manera podamos comprenderla en las noticias. Ahora, cuando ustedes lean un proceso, puedan entender en qué fase se encuentra, qué se está discutiendo. De esa cuenta, entonces, ahora sí, vamos a iniciar con precisamente el desarrollo de nuestro primer tema, que es el único que vamos a dejar agotado hoy, dadas las circunstancias de la hora. Y en unos minutos también ya vamos a dar precisamente ese espacio para que puedan iniciar con sus preguntas. Consulto, ¿vemos pantalla? Sí, licenciada. Sí se ve. Licenciada. Ok, muchas gracias. Bien, entonces nuestro programa de curso nos obliga a estudiar precisamente al derecho procesal. Antes de caer en la definición del mismo, me gustaría que todos ustedes tomaran nota acerca de qué denominaciones también tiene dentro de la doctrina el derecho procesal. Es decir, qué otros nombres tiene, qué otra clase de nombres se tienen y se conocen dentro del mundo. Esto porque ustedes en este momento pues se encuentran estudiando su carrera, pero no tienen idea quizá que en algunos años pueden viajar, que si quizá en algún momento ustedes se trasladan a otra ciudad, a otro país, y deben también como jurídicos comprender el lenguaje de alguien que ejerza derecho en otro país. Entonces acá citamos algunas denominaciones que son las más importantes, las que se utilizan mucho más dentro del marco del derecho procesal, y estas son las siguientes. También al derecho procesal se le denomina práctica forense. ¿Y por qué práctica forense? Bueno, eminentemente acá quisieron ser mucho más claros, ¿verdad? El derecho procesal nos habla de una práctica y nos habla y nos hace referencia precisamente a que es forense por esa necesidad que existe de alguna manera de hacer referencia a que no solamente se integra lo jurídico con la realidad, sino que también se traslada a un plano mucho más pragmático. De esa cuenta entonces también tenemos al derecho justiciario, importante también, es otra definición que tiene, otra denominación que tiene el derecho procesal, pero mucho ojo que en otros lugares también se le denomina como derecho procedimental. Y en algún momento vamos a analizar por qué en Guatemala nuestros autores y las referencias que tenemos a nivel internacional han caído en cuenta que es mejor denominarle derecho procesal. Pero como estamos en un momento de hacer citas, estamos citando esas diferentes denominaciones, pues me gustaría que tomaran nota. Cuando en otro país o en algún momento alguien en este país a ustedes les diga les gusta o estudian el derecho procedimental, no es que estén equivocados en hablar, sino que es otra denominación que tiene el derecho procesal fuera de. En Guatemala se respeta la denominación de derecho procesal. En algunos otros países nos hacen referencia a un derecho judicial, porque es precisamente ese derecho que desarrolla las etapas, las instituciones que se ejercen en la vía judicial, es decir, en los órganos en los cuales están sujetos a la potestad del poder judicial de ese país. Pero mucho ojo, también en algunos otros países se utiliza la acepción o la denominación de derecho jurisdiccional. Y esto porque hacen referencia precisamente a esa investidura de impartir justicia que lleva inmersa el concepto de jurisdicción. Entonces,
También tenemos la denominación de derecho jurisdiccional. Y en nuestro país y a nivel Centroamérica predomina mucho la denominación de derecho procesal. Entonces, por favor, me gustaría que tomaran nota para no perdernos en el desarrollo de la clase. Y si alguien quiere tomar captura de pantalla, no hay problema. Pueden compartirla quizá con los compañeros que no lograron conectarse hoy. Bien, entonces siempre que hacemos una referencia para empezar a analizar un tema, el desarrollo de este curso siempre hacemos referencia precisamente a nuestro idioma oficial, que como todos ustedes saben es el español. Y este deviene y tiene un alma mater como tal, que es la Real Academia Española. Entonces, para poder comprender qué es el derecho procesal, primero debemos saber que el mismo lleva inmerso un procedimiento. Y entonces nos damos cuenta que ese procedimiento pues tiene diferentes conceptos, pero me gustaría mucho hacer acotación en el concepto o en la definición número 3 que nos da la RAE, y es precisamente esa actuación por trámites judiciales o administrativos. Es decir, si entendemos qué es un procedimiento, va a ser mucho más fácil estudiar el derecho procesal. El procedimiento entonces es precisamente esas actuaciones, esas diligencias, esas actividades que se realizan por trámites a un nivel jurisdiccional o administrativo. Eso es un procedimiento. Entonces, si el procedimiento se contiene dentro del derecho procesal, no nos queda más que entender que el derecho procesal va a contar y va a desarrollar con esas herramientas, va a dotar al procedimiento de esas herramientas jurídicas para que el mismo pueda realizarse. Es decir, cuando ustedes acuden, por ejemplo, a una instancia judicial o a una instancia, por ejemplo, del organismo ejecutivo, si alguien de ustedes va, por ejemplo, al MINEX, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque quiere hacer un trámite, por ejemplo, de apostillado o cualquier tipo de gestión ante cualquier órgano del Ejecutivo, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen? Preguntar cuál es el procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento en muchas ocasiones cambia, o que una copia más, que una copia menos, pero mucho ojo, estos procedimientos pudieran estar sujetos a arbitrariedades de las autoridades superiores en su momento o cambiar de una manera muy volátil. Sin embargo, si los mismos se sujetan al derecho procesal, deberán respetar las figuras jurídicas y los principios y las garantías constitucionales que están dentro del derecho procesal para que se apliquen estos procedimientos. Entonces, si hablamos de un marco del proceso como tal, debemos entender que para realizar cualquier tipo de actuación o trámite ante una instancia judicial o administrativa, el procedimiento se debe realizar atendiendo a el derecho procesal, a esos conceptos jurídicos, a esas figuras procesales y a esos principios procesales. Entonces, mucho ojo que el derecho procesal lo que hace es dotar de herramientas al proceso para que éste se desarrolle a través del procedimiento. Entonces, el procedimiento es la parte práctica, en la cual ya estamos agotando fases, en la cual ya nos encontramos ejerciendo actuaciones, y el derecho procesal es esa sombría grande que de alguna manera dota al procedimiento de esas herramientas jurídicas para tener una validez en una instancia judicial o administrativa. Mucho ojo, cuando hablo de judicial me estoy refiriendo a, obviamente, el poder judicial. Recordarán ustedes, si ya llevan teoría del Estado, ustedes también, que hay 3 poderes en el Estado. El poder judicial, que es el que ejerce, valga la redundancia, jurisdicción, que imparte justicia. El poder ejecutivo, que tiene muchos trámites administrativos, y el poder legislativo, que no se toca acá porque no es sujeto precisamente como tal de un proceso jurídico como tal. Bien, por la hora vamos a dejarlo allí, ya vamos a profundizar un poco más en la doctrina en la próxima clase, pero me gustaría dejar abierto el espacio
para cualquier duda, pregunta, y contarles que precisamente hace unos minutos que me desconecté por el tema de mi afonía, ya me contactó el ingeniero Luis de Control Académico y me dice que estará solucionando esto. Licenciada, yo solamente tenía una consulta. Fíjese que no se visualizaba un poco aunque sí se lee pues la presentación, sí le tomé captura de pantalla, pero quería saber si usted fuera tan amable de compartirnos su diapositiva. No sé si se podrá. Bien, gracias, Rosario. Fíjese que no, yo no comparto mis diapositivas. Lo que sí hacemos es repasos antes del examen, eso sí, no se preocupe. Gracias, Lica, muy amable. Para servirle. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. De antemano, bueno, es un honor para mí estar delante de su presencia en su clase. Para notificarle que el día de hoy iba a intentar ahí. Sí, no solo fue su servidor, fueron bastantes. No podíamos ingresar. De allí le envié un mensaje en el link de la clase pasada en la que me iba o sea, en vista de que no ingresaba, me iba a retirar para ir a comprar unas medicinas a mi hijo que estaba malito. Ahorita ya me estoy ingresando a la clase, por lo visto no capté casi nada, pero bueno, eh, por lo visto tampoco va a subir la diapositiva ni nada por el estilo, valida, pero sí va a medio repasar esto la próxima clase. Pues fíjese que, mire, regresar a los puntos no puedo porque atrasamos a sus demás compañeros. Tiene Lo que razón. sí podemos hacer es, bueno, hoy, por ejemplo, no se avanzó mucho en el programa. Entonces yo le diría a buscarse con algún compañero y vamos a tratar de ver cómo integramos a mi auxiliar de cátedra ya la otra semana. A veces el auxiliar toma las capturas y se las comparte, ¿verdad? Pero el compromiso es que ustedes se conecten, ¿verdad? Porque no puedo atrasar a los compañeros que ya han estado acá, ¿verdad? Definitivamente, Leita, yo de antemano estoy ahí muy consciente y pues previo a todo eso, pues muy agradecido por su atención y haberme ingresado